Hola amigos, fíjense qué interesante es el ejercicio del desafío 135. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos una ecuación exponencial. Vamos a ver, pues nosotros podemos ir separando este número en dos números. Por la propiedad que tenemos de los exponenciales, que si tenemos a a la m por a a la n, esto es igual a la m más n, ¿sí? Y lo que tenemos pues es esto de aquí. El 2 vendría a estar representado por la a, ¿no es cierto? Es decir, la a estaría representado por el 2, la m por el x y la n por el 2. Entonces pues vamos a separar en dos términos así, que se van a estar multiplicando. Nos queda entonces 2 a la x multiplicado por 2 al cuadrado. Muy bien, más... Y aquí también hacemos lo mismo. El 5 no podemos hacerle eso, queda así. Pero este número sí podemos hacerle eso. Entonces nos queda 2 a la x multiplicado por 2 a la menos 1. Muy bien, y esto es igual a 13 entre 16. Perfecto. Y pues ahora podemos observar que aquí hay un factor común en ambos términos. 2 a la x aquí y 2 a la x acá. Entonces podemos aplicar factor común. Dejamos el 2 a la x, abrimos un paréntesis, lo dejamos fuera al 2 a la x, y dentro del paréntesis va a estar la división de todo este término para este término. Al dividir todo esto para esto, me queda 2 al cuadrado, que es 4. Más, al dividir todo este término para este término, me va a quedar 5 multiplicado por 2 a la menos 1. Aquí tenemos otra propiedad de los exponenciales, que es esta de aquí. A la menos 1 es igual a 1 sobre a. Entonces fíjense, vendría a ser este 2 que está elevado a la menos 1. Podemos escribirlo como 1 sobre a, y en nuestro caso sería 1 sobre 2. Entonces me queda 1 sobre 2. Cerramos paréntesis y esto va a ser igual a 13 sobre 16. Muy bien. Ahora sí, podemos sumar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Tenemos 2 a la x afuera y dentro vamos a ver. Tenemos 4 y luego aquí, como es una multiplicación, me va a quedar más 5 medios. Muy bien. Y esto va a ser igual a 13 sobre 16. Perfecto. Y ahora sí que vamos a sumar. Entonces tenemos 4 más 5 medios. Esto se hace de la siguiente forma. Se multiplica el 2 por el 4, me da 8. Y luego se le suma este número de aquí. 2 por 4 es 8, más 5, 13. Sobre este denominador que tengamos ahí. Entonces sobre 2. Y esto va a ser igual a 13 sobre 16. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Listo. Entonces fíjense, como esto está multiplicándose y el 2 se está dividiendo, el 2 va a pasar al otro lado a multiplicarse. Del lado izquierdo simplemente nos va a quedar 2 a la x. Y del lado derecho vamos a ver. Entonces nos queda el 13 16avos. 13 16avos. Y luego este 2 pasa a multiplicar. Entonces me queda acá arriba el 2. Y este 13 pasa a dividir. Entonces me queda aquí el 13. Listo. Tenemos 2 a la x y por aquí podemos simplificar este 13 con este 13. También la mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8. Por lo tanto, obtuvimos un octavo. Y aquí vamos a aplicar de nuevo una propiedad que ya aplicamos antes. Entonces, recuerdan que dijimos que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Aplicando esto aquí, vamos a aplicarlo inversamente, ¿no? Hacia acá. Tenemos esto de aquí y vamos a dejarlo escrito así. Entonces me queda 8 a la menos 1. Muy bien, por acá tenemos 2 a la x. Y fíjense, el 8 también podemos dejarlo escrito como base 2. Es decir, 2 al cubo, ¿sí? Y esto va a estar elevado a la menos 1. Entonces, aquí tenemos una potencia de potencias. Tenemos que multiplicar los exponentes. Entonces me queda 3 por menos 1 es menos 3. Vamos a borrar esto y vamos a ponerlo directamente. Menos 3. Tenemos misma base en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, los exponentes también van a ser iguales.
Y ya hemos encontrado pues la solución para nuestro ejercicio de ecuaciones exponenciales. Fantástico. Fíjense, aplicamos varias propiedades de los exponenciales y llegamos a la conclusión de que x es igual a menos 3. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.